La lluvia caía con una furia inesperada sobre las calles de Ciudad de México, golpeando techos de lámina, banquetas rotas y charcos que crecían sin piedad. El aire olía a tierra mojada y gasolina, mientras la multitud apretaba el paso, cada quien buscando refugio bajo marquesinas o corriendo hacia un transporte que nunca llegaba a tiempo. Entre ese mar de cuerpos que se apresuraban, una mujer joven se encogía contra un muro, abrazando con todas sus fuerzas a un bebé envuelto en una manta ya empapada. Se llamaba María Fernanda, y en ese instante el miedo no era lo peor, era la impotencia. No había techo bajo el cual guarecerse ni un rincón seco para su pequeño Ismael, apenas de 1 año. Con una mano sostenía al niño contra su pecho, con la otra trataba de cubrirlo con un pedazo de cartón que había recogido del suelo. La lluvia lo atravesaba todo. «Tranquilo, mi amor, ya va a pasar», susurraba con un acento caribeño que apenas podía disimular. Pero el bebé lloraba, y el sonido se mezclaba con los claxones lejanos, los gritos de vendedores que corrían a guardar su mercancía y el rugido de la tormenta. Nadie se detenía. Algunos volteaban a verla, fruncían el ceño y seguían su camino. Para muchos era una más, una migrante mojada en la calle, una sombra entre tantas otras. María cerró los ojos con desesperación. Su corazón latía a un ritmo frenético. Había dejado todo atrás, había soportado caminos interminables, y ahora, en medio de esa ciudad desconocida, se sentía más sola que nunca. Entonces ocurrió lo inesperado. Una voz grave, calmada, se escuchó sobre la lluvia. «Oiga, ¿necesita ayuda?» María levantó la vista. Frente a ella, empapado también, estaba un hombre de unos 30 y tantos años, moreno con el cabello pegado a la frente y los zapatos llenos de agua. Sus ojos tenían una mezcla de preocupación y ternura. Sin esperar respuesta, se quitó la chaqueta oscura que llevaba y la extendió hacia ella. «Tome, cúbralo bien, se va a enfermar si sigue así». María dudó. Estaba acostumbrada a las miradas de desconfianza, a las puertas cerradas, a la indiferencia. ¿Por qué aquel desconocido se detenía? «No, no hace falta. Usted también está mojado», balbuceó. El hombre sonrió con sencillez. «Yo me aguanto, señorita». Pero el niño no. Sin más, colocó la chaqueta sobre los hombros de María y la envolvió junto al bebé. El calor del tejido húmedo, aunque pesado, le dio un respiro inesperado. Ismael dejó de llorar poco a poco, sintiendo la tibieza que ahora lo protegía. Las lágrimas de María se confundieron con la lluvia. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo así por ella sin esperar nada a cambio. «Gracias, de verdad, gracias», murmuró con la voz entrecortada. El hombre asintió. «No me agradezca. Nomás cuide al niño. ¿Tiene a dónde ir?» María bajó la mirada. No tenía respuesta. En ese silencio, él comprendió mucho más de lo que ella confesaba. En medio de la tormenta, aquel gesto de humanidad cambió algo dentro de ella. No sabía quién era ese hombre, ni qué lugar ocupaba en aquella ciudad inmensa, pero sintió que no estaba completamente sola. Su corazón, hasta ese instante encogido de miedo, se abrió un poco a la esperanza, porque a veces basta un acto sencillo para transformar un destino, y aquí comienza la historia de cómo un encuentro inesperado bajo la lluvia puede encender una chispa de bondad en medio de la indiferencia. Si esta historia te conmueve y quieres seguir acompañando el camino de María y su bebé, suscríbete ahora al canal. Así no te perderás lo que está por venir, porque apenas estamos iniciando. La tormenta seguía rugiendo, y sin embargo, para María, algo había cambiado. Frente a ella, aquel hombre se presentó con serenidad. «Me llamo Jesús. ¿Y usted?» María lo miró con un atisbo de confianza, estrechando más fuerte a su hijo. «María, soy María». Y así, bajo el aguacero interminable, la vida de ambos comenzó a entrelazarse. María Fernanda había aprendido a resistir el hambre desde niña, en una Habana donde la escasez se volvió paisaje cotidiano.
Recordaba las largas filas bajo el sol para conseguir un poco de arroz, el trueque de ropa usada por unas libras de frijoles, el rostro cansado de su madre intentando ocultar el desespero. Todo eso se quedó grabado en su memoria como una herida abierta. Cuando nació Ismael, la esperanza se mezcló con el miedo. Tenía en brazos una vida que dependía de ella, un niño que no había pedido llegar a un mundo tan duro. Miraba sus ojos brillantes y se repetía: no puedo dejarlo crecer en lo mismo que yo viví. Esa certeza fue la chispa que la llevó a tomar una decisión casi imposible: salir de Cuba, aunque no supiera qué le esperaba más allá del mar. El día en que partió, el cielo estaba encapotado, como si la isla misma quisiera retenerla. Llevaba una mochila pequeña, unas mudas de ropa y la manta que cubría a su hijo. No hubo despedidas multitudinarias ni promesas fáciles. Solo un adiós entre lágrimas con su madre, que le susurró al oído: «Hija, vete. Dale al niño lo que aquí no tendrás jamás». Ese eco la acompañó mientras atravesaba caminos que parecían interminables. El trayecto hacia México no fue una aventura, fue una prueba de resistencia. Caminó bajo soles que quemaban la piel y lluvias que empapaban hasta los huesos. Compartió trozos de pan duro con desconocidos que, como ella, huían de la desesperanza. Hubo noches en que durmió al borde de carreteras, arrullada por el rugido de camiones y el llanto de Ismael. Cada paso estaba marcado por el miedo, miedo a los retenes, a los abusos, a las miradas que los reducían a los otros. Pero había también una fuerza interna, una voz que le repetía que debía seguir, que retroceder significaba condenar a su hijo al mismo círculo de pobreza. Llegó a la frontera sur de México con los pies hinchados y la ropa rasgada. Allí enfrentó la primera muralla invisible, los trámites, los agentes, las preguntas sin respuesta. Muchos compañeros de camino fueron devueltos o separados. Ella, aferrada a Ismael, temblaba ante la idea de que alguien se lo quitara. «No me lo van a arrebatar, no me lo van a arrebatar», repetía en voz baja, como si fuera un mantra que le daba fuerzas. Los días siguientes se convirtieron en una batalla por sobrevivir. Dormía donde podía, pedía comida en mercados, aceptaba cualquier gesto de caridad. Hubo momentos en que pensó que no lo lograría, que el peso de la incertidumbre la aplastaría. Pero cada vez que Ismael sonreía, aunque fuera por un instante, el mundo parecía menos cruel. Cuando por fin logró llegar a Ciudad de México, se encontró con una realidad abrumadora. La capital era inmensa, un monstruo de concreto y ruido que no dejaba espacio para los débiles. A su alrededor veía multitudes corriendo, anuncios luminosos, puestos de tacos que olían a carne asada y chile, autobuses que rugían como bestias metálicas. Todo era nuevo, ajeno, amenazante. Sin embargo, en medio de ese caos, se convenció de algo. Si había llegado hasta allí, no podía rendirse. Debía encontrar un lugar, un respiro, una oportunidad mínima para empezar de nuevo. Miró a su hijo, dormido en sus brazos pese al bullicio de la ciudad, y le prometió en silencio que su sacrificio tendría sentido. Esa promesa, hecha en un rincón cualquiera de la gran urbe, sería la fuerza que la empujaría a enfrentar todo lo que vendría después. Lo que María no imaginaba era que su vida estaba a punto de cruzarse con personas que pondrían a prueba esa determinación y que, en el camino, le mostrarían que la bondad podía aparecer en los momentos más inesperados. La primera vez que María caminó por las calles del centro de Ciudad de México, sintió que estaba dentro de un laberinto infinito. Los edificios parecían no terminar nunca, algunos adornados con balcones antiguos, otros levantados como gigantes modernos de vidrio. Los claxonazos de los autos, el eco del metro bajo tierra y los pregones de vendedores callejeros se mezclaban en un mismo zumbido que la mareaba. «Lleve sus tacos, güerita, bien baratos», gritaba un hombre junto a un carrito humeante. «A 20 las aguas frescas». «De horchata, jamaica y tamarindo», añadía una muchacha con voz cantarina. María abrazó más fuerte a Ismael, que dormía en su pecho, y avanzó con pasos inseguros. Aquella ciudad estaba viva,
palpitaba en cada esquina, pero para ella resultaba ajena, casi hostil. Lo que más la confundía no eran los ruidos, sino las palabras. El español era el mismo, pero las expresiones le resultaban extrañas. Cuando alguien la llamó chava, no entendió. Cuando otro le dijo ándele pues, pensó que la estaban apurando con enojo. Todo era un aprendizaje forzado. Mientras caminaba, notaba también las miradas. Algunos la observaban con desconfianza, como si adivinaran que no era de allí. Otras veces escuchaba murmullos. Es migrante, seguro viene de Centroamérica, andan llegando por montones. Esas frases le dolían, pues llevaba consigo un corazón cansado que solo buscaba un lugar donde sentirse en paz. En medio del caos, el hambre empezó a dolerle en el estómago. Desde la madrugada no probaba bocado y el bebé necesitaba leche. Sus pasos la llevaron hacia un mercado popular, un enjambre de puestos de colores, techos de lonas rojas y azules y aromas que despertaban todos los sentidos. Había olor a maíz recién tostado, a salsas picantes que hacían lagrimear, a frutas dulces que brillaban como tesoros. María se detuvo frente a un puesto donde una señora de cabello recogido servía gorditas calientes. La mujer tenía manos curtidas por el trabajo y un delantal manchado de masa. Al verla, levantó la mirada y preguntó con naturalidad, «¿Qué le doy, mija?» María bajó los ojos apenada. No tengo dinero. Solo estaba mirando». El silencio duró unos segundos, roto por el llanto suave de Ismael, que despertaba con hambre. La señora frunció el ceño, pero no con dureza, sino con compasión. «A ver, no se me agüite. Espéreme tantito». Tomó una tortilla recién salida del comal, la rellenó de frijoles y queso y se la entregó envuelta en papel. Después, sacó un vaso de agua de Jamaica y lo puso sobre la mesa improvisada. «Cómaselo que se le ve en la cara que lo necesita, y al niño le hace falta que usted esté fuerte». María la miró con los ojos humedecidos. «No sé cómo agradecerle». «Agradezca comiendo, que aquí nadie se va con el estómago vacío», respondió la mujer con una sonrisa cálida. «Me llamo Doña Lupita». Ese instante fue un respiro inesperado. María mordió la gordita y sintió cómo el sabor del maíz y el queso le devolvía un poco de energía. El agua fresca calmó la sed que arrastraba desde horas atrás. Fue más que alimento. Fue un gesto de humanidad en medio de la dureza. Doña Lupita, entretanto, la observaba con atención. Reconocía en su rostro el cansancio de alguien que había venido de lejos, alguien que cargaba con más historias de las que podía contar. «¿De dónde es usted?», preguntó con curiosidad. «De Cuba», respondió María, bajando la voz. La señora asintió, sin sorpresa, como si ya hubiera escuchado esa respuesta muchas veces. «Pues mire, aquí no es fácil, pero siempre hay quien tiende la mano». «Nomás no se raje, mija». María guardó esas palabras como un tesoro. No sabía aún cuánto significarían en su camino, pero comprendió que aquel encuentro en un mercado bullicioso era más que una coincidencia. Era el inicio de un lazo que le daría fuerza para continuar. El recuerdo de la tormenta donde conoció a María seguía rondando en la mente de Jesús Ramírez, mientras conducía su autobús por las calles abarrotadas de Ciudad de México. El rugido del motor, los pasajeros que subían deprisa, el olor a gasolina mezclado con sudor eran parte de su rutina diaria. Sin embargo, aquella imagen de una joven cubriendo a su bebé con un cartón lo había marcado más de lo que él mismo admitía. Jesús sabía bien lo que era sentirse desprotegido. Había crecido en un barrio de casas apretadas, con techos de lámina que en verano ardían y en invierno dejaban pasar el frío sin compasión. Su madre costurera se desvivía para alimentar a sus 3 hijos. Su padre, ausente la mayor parte del tiempo, regresaba solo a dejar silencios incómodos y promesas incumplidas. Desde niño, Jesús entendió que la vida en la ciudad no tenía compasión. En la primaria, sus zapatos desgastados eran motivo de burlas. En la adolescencia, la falta de recursos le cerró la puerta de la preparatoria. «Tú no vas a llegar lejos»,
le dijo una vez un vecino con aire de certeza amarga. Pero esas palabras, lejos de hundirlo, lo empujaron a trabajar. Comenzó como ayudante en un taller mecánico, luego de cobrador en un microbús, hasta que finalmente consiguió lo que consideraba un logro: manejar su propio autobús de ruta. La ciudad podía devorarlo todo, pero él aprendió a resistir. Su carácter se fue forjando entre insultos de pasajeros impacientes y madrugadas interminables al volante. Pero pese a todo, conservaba un rasgo que pocos entendían: la solidaridad. Quienes lo conocían decían que tenía corazón blando, que se metía en problemas por ayudar. Él solía responder con una sonrisa cansada: si no nos ayudamos entre pobres, ¿entonces quién? Aquel lema se volvió parte de su vida. Por eso, cuando vio a María bajo la lluvia, algo en su interior se revolvió. No era lástima, era memoria. Recordó a su madre, luchando por protegerlo en los días más duros, cosiendo hasta que los dedos sangraban para que no le faltara lo básico. Esa noche, al llegar a su pequeño cuarto en la colonia donde vivía, se quedó sentado en silencio, repasando lo ocurrido. Había entregado su chaqueta sin pensarlo, y la mirada de María, entre agradecida y temerosa, lo acompañaba. Pobre mujer, sola con un niño, murmuró para sí. Jesús no era hombre de lujos. Su habitación apenas tenía una cama, una mesa y una estufa portátil. En las paredes colgaban un crucifijo heredado de su madre y un calendario de la Virgen de Guadalupe. Allí, entre la austeridad, se hizo una pregunta que lo inquietó: ¿qué pasaría con aquella joven al día siguiente? Los días siguientes lo encontró inquieto. En cada recorrido con el autobús, mientras cobraba boletos y lidiaba con pasajeros, su mente regresaba a la misma escena. Se decía que no debía involucrarse, que bastante tenía con sus propios problemas. Aún así, el recuerdo persistía. Una tarde, mientras descansaba en la base de la ruta, un compañero le dijo en tono burlón: «Oye, Ramírez, dicen que te gusta hacerte el héroe con la gente de la calle». Jesús lo miró con calma. «No es de héroes, compadre, es de humanos». Aquella respuesta provocó risas, pero para él era una verdad profunda. Su vida entera había sido un aprendizaje de resistencia, y sabía que un pequeño gesto podía significar mucho para alguien en el borde de la desesperanza. Por dentro, empezaba a sentir una convicción que lo inquietaba y lo movía al mismo tiempo. Aquella mujer y su bebé no podían quedar en el olvido como tantos rostros que se pierden entre la multitud de la ciudad. Lo que Jesús aún no sabía era que ese impulso de ayudar lo llevaría a cruzar un camino mucho más complejo de lo que imaginaba, un sendero que pondría a prueba su paciencia, su fe y su propia manera de entender la vida. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia para María. Aunque la lluvia había cesado, la tormenta de la vida seguía sobre ella y su hijo. Cada mañana despertaba en un rincón improvisado, envuelta en la incertidumbre de no saber cómo sostener a Ismael. Lo primero que pensaba era en la leche, en el alimento, en conseguir aunque fuera un pedazo de pan para no dejarlo llorar. Buscó trabajo en varios lugares. Entró a una fonda del centro y preguntó si necesitaban ayuda lavando platos. El encargado, un hombre robusto con bigote, la miró de pies a cabeza y respondió sin rodeos: «¿Papeles tiene? Porque sin papeles no se puede». María bajó la mirada y negó con la cabeza. El hombre encogió los hombros, dio media vuelta y siguió atendiendo. La escena se repitió en puestos de comida, tiendas y hasta en una farmacia. Las puertas se cerraban antes de que pudiera explicar quién era. El miedo la acompañaba a cada paso. Cada vez que veía una patrulla, pensaba que podían detenerla, que podrían arrebatarle a su hijo. Esa sensación de vulnerabilidad le apretaba el pecho como un nudo constante. Esa tarde, mientras trataba de calmar a Ismael, que lloraba de hambre, una voz familiar apareció detrás de ella. «¿Todo bien, María?» Era Jesús, con la ropa de trabajo aún oliendo a motor y a humo. Traía en la mano una bolsa de pan dulce. Al verla tan desanimada, le extendió una concha de vainilla. «Tome, pa' que no se me agüite».
El niño necesita verla fuerte. María aceptó con un nudo en la garganta. No quería acostumbrarse a recibir limosna, pero la mirada sincera de Jesús no transmitía lástima, sino solidaridad. «No sé cómo voy a salir adelante», confesó en voz baja. Jesús se acomodó en la banqueta junto a ella. «Mire, yo tampoco la tengo fácil. El trabajo es pesado y apenas alcanza, pero de algo estoy seguro. Siempre hay manera de seguir. Y si necesita ayuda, aquí estoy». La sinceridad en sus palabras la sorprendió. Nadie en esa ciudad se había detenido a escucharla, salvo él. Los días siguientes, Jesús empezó a aparecer con más frecuencia. No siempre llevaba comida. A veces solo se sentaba a conversar mientras Ismael dormía en brazos de su madre. Le contaba anécdotas de su ruta en el autobús, historias de pasajeros que discutían por monedas o de abuelitas que agradecían con bendiciones. María escuchaba y poco a poco comenzó a soltar fragmentos de su propia vida. Le habló de Cuba, de la crisis, del mar que había dejado atrás. Jesús asentía en silencio, sin interrumpir, comprendiendo el peso de cada palabra. En paralelo, la realidad no daba tregua. El dinero que conseguía de pequeños favores, lavar ropa ajena o cargar bolsas en el mercado, apenas alcanzaba para lo básico. Una noche, mientras arropaba a Ismael, sintió que la desesperación la ahogaba. «No puedo más», susurró al vacío, pero recordó la voz de Jesús. «Siempre hay manera de seguir». Ese eco le devolvió una chispa de fuerza. Un par de veces, Jesús la acompañó a los tianguis, donde intentó vender pulseras hechas con hilos que había guardado de Cuba. La mayoría de la gente pasaba de largo, pero algún comprador ocasional le daba unas monedas. No era suficiente, pero al menos era un comienzo. La relación con Jesús seguía siendo discreta, casi tímida. María desconfiaba todavía. No quería depender de nadie ni abrir su corazón demasiado rápido. Sin embargo, cada gesto suyo le recordaba que aún existía humanidad en medio del caos. Mientras tanto, la sombra del miedo no se iba. Cada silbido de un policía en la calle la sobresaltaba. Cada vez que alguien la miraba con demasiada atención, temía que preguntaran por su estatus migratorio. Vivía con el alma en vilo, como si un solo paso en falso pudiera arrancarle lo poco que había conseguido. En esa tensión constante, María comprendió que la vida en México sería una lucha diaria, pero también entendió algo más profundo. No estaba completamente sola. Alguien contra toda lógica de la ciudad había decidido acompañarla. Y aunque no sabía a dónde la llevaría ese lazo, intuía que sería vital para lo que estaba por venir. La calma aparente en la que María empezaba a sostenerse duró poco. Una mañana, mientras caminaba hacia el mercado con Ismael en brazos, escuchó un rumor que se extendía entre los puestos. «Dicen que hoy va a haber redada, que migración anda por la zona». Las palabras corrieron como un rayo. Vendedores recogían sus cosas con prisa. Algunos migrantes desaparecían entre callejones, otros se escondían en bodegas. María sintió como la sangre se le helaba. El miedo, que nunca la abandonaba del todo, ahora se volvía insoportable. Apretó al niño contra su pecho, buscando refugio en una esquina. Sus manos temblaban y su respiración se agitaba. En ese momento, recordó a los compañeros de camino que fueron deportados en la frontera sur. Recordó el llanto de una madre a la que le habían separado a su hija. La posibilidad de perder a Ismael la atravesó como un cuchillo. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran 2 camionetas blancas con letras azules. Los agentes descendieron con chalecos y gorras, revisando documentos, pidiendo identificaciones. La figura de uno de ellos destacaba: el agente Morales, un hombre de mediana edad, con gesto rígido y voz que imponía respeto. «Documentos, por favor», decía una y otra vez sin detenerse demasiado en las explicaciones. Cuando estuvo cerca de María, ella trató de retroceder, pero no había a dónde huir. El agente la miró con severidad. «¿Y usted? Muéstreme papeles». María sintió que las piernas se le doblaban.
Quiso hablar, pero la voz apenas le salía. No tengo, murmuró bajando la mirada. Morales suspiró con fastidio y señaló con la mano. Acompáñeme, señora. No puede quedarse aquí sin documentos. El llanto de Ismael estalló con fuerza, atrayendo la atención de la gente alrededor. María se aferró a él como si quisieran arrancárselo en ese mismo instante. Fue entonces cuando una voz firme interrumpió la escena. «Oiga, oficial». Era Jesús, que acababa de llegar tras bajarse de su autobús en la esquina. Caminó hacia ellos sin vacilar. «¿Qué pasa aquí?» Morales lo miró con frialdad. «Asuntos de migración, señor. No se meta». Jesús sostuvo la mirada. «Ella no es una delincuente. Solo está cuidando a su hijo». «No tiene documentos», replicó Morales. «¿Y eso la hace menos persona?», contestó Jesús con un tono que sorprendió incluso a María. El agente pareció irritado, pero también incómodo con la atención que comenzaban a generar. Varias personas observaban la discusión. En medio de la tensión, doña Lupita apareció desde su puesto de comida. «Oficial, déjela», dijo con voz firme. «Esa muchacha no hace mal a nadie. Si quiere, yo respondo por ella». Morales la miró. Luego volvió a ver a Jesús y a María. El silencio se estiró unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, el agente habló con un tono más seco que agresivo. «Está bien, pero más le vale no andar causando problemas». Con un gesto de la mano se alejó hacia otro grupo de migrantes. María, temblando todavía, apenas podía sostenerse en pie. Jesús la tomó por el hombro y la condujo hacia el interior de la pequeña bodega de doña Lupita. Allí, el olor a masa recién hecha contrastaba con el miedo que aún se respiraba. «Tranquila», le dijo Jesús en voz baja, «aquí estará a salvo». María rompió en llanto, incapaz de contener todo lo que había acumulado. «Pensé que me lo iban a quitar. Pensé que ya no lo volvería a ver». Jesús se inclinó hacia ella, con una serenidad que buscaba darle calma. «No va a pasar. Se lo prometo». En ese instante, María comprendió que no podría enfrentar sola los desafíos que le esperaban. Necesitaba apoyo, necesitaba confianza. Y aunque aún le costaba entregarse a la idea, sabía que Jesús y doña Lupita habían demostrado estar dispuestos a arriesgarse por ella. Pero también intuía que aquella no sería la última vez que el miedo llamaría a su puerta. El silencio dentro de la bodega de doña Lupita se volvió un refugio para María después del susto con migración. Afuera, el bullicio del mercado continuaba como si nada, pero ella aún sentía el corazón golpearle el pecho. Ismael dormía sobre su regazo, ajeno al peligro que habían enfrentado. Fue entonces cuando miró a Jesús, que permanecía sentado cerca, con la mirada fija en el suelo. «¿Por qué hizo eso?», preguntó con voz temblorosa. Jesús levantó la vista, sorprendido. «¿Qué cosa?». «Interponerse por mí». Pudo haberse metido en problemas. Jesús suspiró y se encogió de hombros. «Mire, María, uno no se queda cruzado de brazos cuando ve injusticias, y menos cuando hay un niño de por medio». Las palabras resonaron en ella como un golpe de realidad. Hacía tiempo que no escuchaba a alguien hablar con tanta firmeza a su favor. Sin embargo, la desconfianza seguía ahí. «No me conoce. Ni siquiera sabe quién soy», dijo con un hilo de voz. Él se inclinó un poco hacia adelante. «Sé lo suficiente. Sé que es una madre que lucha por su hijo, y con eso basta». El tono no era paternalista ni compasivo en exceso. Era genuino. María lo observó en silencio, intentando descifrarlo. La dureza de la ciudad le había enseñado a desconfiar, pero Jesús parecía distinto. Los días siguientes confirmaron esa impresión. Él comenzó a visitarla más seguido en la bodega, llevándole pequeños encargos de comida o simplemente sentándose a platicar. Al principio, las conversaciones eran superficiales. El clima, la rutina de la ciudad, anécdotas de pasajeros en el autobús, pero poco a poco se fueron abriendo. Una tarde, mientras Ismael jugaba con una cucharita de plástico, María habló de su padre.
Nunca quiso aceptar que yo me fuera. Decía que emigrar era rendirse, que debía quedarme a luchar allá. Pero yo veía a mi hijo y sabía que no podía esperar un milagro. Jesús la escuchaba sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, él se quedó pensativo. ¿Sabe? Yo también crecí con un padre ausente. Estaba, pero era como si no. Siempre con promesas, siempre con silencios. Mi madre fue la que se partió el lomo para sacarnos adelante. María lo miró con interés. Y nunca le guardó rencor. Jesús sonrió con tristeza. Claro que sí. Pero luego entendí que cargar con ese enojo solo me hacía más pesado el camino. Preferí aprender de lo que mi madre me enseñó, que uno no se raja aunque el mundo se le venga encima. Las palabras lo conectaban de una forma inesperada con la historia de María. Ella lo observó y sintió que por primera vez en mucho tiempo alguien comprendía la raíz de su lucha. En otra ocasión, mientras compartían un café que doña Lupita les había servido, Jesús confesó algo más íntimo. ¿Sabe cuál era mi miedo de chamaco? Quedarme invisible, que nadie me viera. Porque en esta ciudad, si no tienes dinero o apellido, eres como un fantasma. María se estremeció. Así me siento yo ahora, como si estuviera aquí, pero sin existir de verdad. El silencio posterior no fue incómodo, fue un entendimiento profundo. Había un puente invisible uniéndolos, la certeza de haber sido ignorados, de cargar con un peso que otros no comprendían. Ese vínculo comenzó a darle fuerzas a María. Por primera vez desde que llegó a México, pudo dormir una noche entera sin la angustia de que alguien viniera a tocar la puerta para llevársela. Y Jesús, en silencio, empezó a reconocer que aquella joven y su bebé habían despertado en él una necesidad de proteger que iba más allá de un gesto pasajero. Aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran dos desconocidos que se cruzaron bajo la lluvia, sino dos almas heridas que comenzaban a confiar una en la otra. El calor del mediodía apretaba sobre los techos de lámina y el aire en la bodega de doña Lupita se volvía espeso. María abanicaba con una hoja de cartón a Ismael, que lloraba inquieto. Al principio creyó que era solo por el calor, pero pronto notó algo distinto. La piel del niño estaba ardiendo. «No puede ser», susurró colocando la mano en su frente. El miedo regresó con la fuerza de un trueno. La fiebre subía rápido y el llanto del bebé se hacía más débil. Corrió hasta donde estaba doña Lupita. «Doña, creo que mi niño está enfermo». La mujer lo miró con preocupación, palpó la frente del pequeño y frunció el ceño. «Esto no es cosa de calor. Necesita médico y lo necesita ya». El corazón de María se aceleró. «¿Y si me piden papeles? No tengo dinero, no tengo nada». Doña Lupita no dudó. «Entonces buscamos ayuda». Fue Jesús quien llegó en ese momento, justo cuando María se quebraba entre lágrimas. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado. María le mostró al bebé. «Está ardiendo, no sé qué hacer». Jesús respiró hondo, como si tratara de contener la angustia. «Lo llevamos al hospital, ahora mismo». Caminaron con prisa por las calles. María llevaba a Ismael en brazos, doña Lupita sostenía una bolsa con lo poco necesario, y Jesús iba adelante, abriendo paso entre la multitud. Cuando llegaron a urgencias, un olor a desinfectante los recibió junto al murmullo de pacientes esperando. Una enfermera se acercó. «¿Qué tiene el niño?» «Fiebre muy alta», respondió María. «Documentos de la madre, por favor». El mundo se le vino abajo. María se quedó muda, con los ojos fijos en la mujer de uniforme. La enfermera repitió impaciente. «Necesito los datos completos». Jesús intervino con voz firme. «Oiga, primero atienda al niño. ¿No ve cómo está? Después hablamos de papeles». La enfermera lo miró con fastidio, pero tomó al bebé y lo llevó adentro. María sintió que el aire volvía a entrarle en los pulmones, aunque la ansiedad no desaparecía. Se quedó en la sala de espera, apretando las manos hasta clavarse las uñas en la piel. Jesús se sentó junto a ella. «Tranquila, va a estar bien».
Ella lo miró con ojos rojos. ¿Y si no? ¿Y si se lo llevan? Jesús negó con la cabeza. No lo van a separar de usted, se lo prometo. El tiempo en la sala se volvió eterno. Cada paso de enfermeras, cada puerta que se abría, hacía que María se estremeciera. Doña Lupita rezaba en voz baja, pidiendo por el niño. Finalmente, un médico salió con expresión seria. La fiebre bajó un poco, pero necesita reposo y medicinas. No es grave todavía, pero si no se cuida puede empeorar. María respiró aliviada, aunque la tensión no se iba del todo. ¿Y cuánto cuesta el tratamiento?, preguntó con temor. El doctor dudó. Son antibióticos y jarabes. Puede salir caro si no tiene seguro. El silencio se volvió insoportable. María bajó la mirada, consciente de que no tenía un solo peso suficiente. Entonces, Jesús sacó de su bolsillo un fajo de billetes arrugados, lo que había ahorrado de su jornada de chofer. Aquí tiene, doctor. Lo que falte, lo consigo. María lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No puede hacer eso. Jesús la interrumpió. Sí puedo, y lo voy a hacer. El médico asintió y se llevó el dinero. María, temblando, cubrió su rostro con las manos. Nunca nadie había arriesgado tanto por ella. En ese momento, el agente Morales apareció en la entrada del hospital. Había acompañado un operativo cercano y reconoció a María de inmediato. La vio con el niño en brazos y con Jesús a su lado. Sus pasos resonaron sobre el piso y el miedo volvió a clavar sus garras en el pecho de María. El corazón de María latía con violencia cuando vio entrar al agente Morales en el hospital. Era imposible olvidar su rostro severo y la forma en que había intentado llevársela días atrás. Apretó a Ismael contra su pecho, como si con eso pudiera hacerlo invisible. Jesús se interpuso de inmediato, con el cuerpo erguido y la voz firme. «Oficial, el niño está enfermo. Déjela en paz». Morales lo miró con frialdad, pero antes de que pudiera responder, una mujer joven con carpeta en mano se adelantó. Llevaba gafas, el cabello recogido y un chaleco con logotipo de una organización social. «Buenas tardes, soy Rocío Hernández, trabajadora social. ¿Algún problema aquí?». Morales frunció el ceño. «No es asunto suyo, señorita. Esta mujer no tiene documentos». Rocío lo enfrentó con calma, pero sin titubear. «Es asunto mío porque la ley mexicana garantiza atención médica de urgencia a cualquier persona, migrante o no. Y usted lo sabe, oficial». El silencio se volvió pesado. Morales apretó los labios, incómodo. No esperaba que alguien lo contradijera con tanta seguridad. Finalmente bufó y dijo: «No estoy aquí para detenerla. Solo cumplía con mi deber». Se dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un aire tenso. María respiró con alivio, aunque aún temblaba. Miró a la joven que había intervenido. «Gracias. No sé quién es usted, pero nos salvó». Rocío sonrió con calidez. «No me dé las gracias. Solo estoy haciendo mi trabajo. Y créame, no está sola». Jesús la observaba con cautela, sorprendido por la firmeza de aquella mujer. «¿Usted ayuda a migrantes?», preguntó. «Sí», respondió Rocío. «Trabajo en un albergue, allí damos apoyo legal, comida y asesoría para trámites. Sé que muchos desconfían, pero estamos para acompañarlos». María dudó. Había aprendido a no creer en promesas fáciles. Sin embargo, la mirada transparente de Rocío le inspiraba algo distinto. En los días siguientes, Rocío se convirtió en un puente. La visitaba en la bodega de doña Lupita, le explicaba sus derechos básicos y la orientaba sobre cómo empezar un trámite de regularización. «El camino no es sencillo», le advirtió en una de esas charlas. «Habrá filas largas, revisiones y burocracia, pero es mejor enfrentarlo que vivir escondida». María escuchaba atenta, aunque la idea de exponer su situación la llenaba de miedo. «¿Y si me niegan?». «¿Y si me deportan?». Rocío le respondió con suavidad. «Puede pasar, pero también puede abrirse una puerta. Y usted no está sola, hay redes de apoyo que la respaldan». Jesús asentía en silencio, convencido de que aquella mujer era un rayo de luz en la oscuridad.
Doña Lupita, por su parte, se involucró de manera natural. Preparaba comida para todos y repetía una frase que se volvió costumbre. Una madre que lucha merece un plato en la mesa. Con el tiempo, más vecinos comenzaron a enterarse de la situación de María. Una señora del mercado le regalaba frutas maduras. Un joven taquero le ofrecía tortillas al final del día. Un zapatero le dio unas sandalias nuevas cuando vio que las suyas estaban rotas. Al principio, María se sentía abrumada por tanta solidaridad inesperada. Creía que todos la mirarían con desprecio, como había sucedido antes, pero descubrió que existían personas dispuestas a tender la mano sin pedir nada a cambio. Una tarde, mientras conversaban en la bodega, Rocío le dijo con firmeza: «María, usted tiene una fuerza impresionante. Lo que ha pasado no lo soporta cualquiera. Y créame, esa fortaleza es lo que hará que su hijo tenga un futuro distinto». Esas palabras la hicieron llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez que alguien reconocía su valor y no solo su condición de migrante. Aquella red de solidaridad, tejida con pequeños gestos y personas distintas, empezó a darle a María un nuevo horizonte. Ya no se sentía completamente invisible. Y aunque los miedos seguían acechando, descubrió que no era necesario enfrentarlos sola. El apoyo de Rocío y de la gente del mercado había dado a María un respiro que nunca imaginó. Por primera vez desde que llegó a México, sentía que había una pequeña red sosteniéndola. Sin embargo, cada paso hacia la estabilidad traía consigo un nuevo dilema: arriesgarse a enfrentar el sistema o seguir viviendo a la sombra del miedo. Una tarde, mientras Ismael dormía plácido sobre un petate, Rocío le habló con franqueza: «María, tenemos que decidir. Puede seguir escondiéndose dependiendo de favores o puede iniciar su trámite. Sé que da miedo, pero no hay otra salida real». María bajó la mirada. El simple hecho de imaginar una oficina de migración le helaba la sangre. «No quiero que me separen de mi hijo, no quiero que nos devuelvan», susurró con voz quebrada. Jesús, que estaba sentado cerca, intervino. «Mire, esconderse no es vida. ¿Quiere que el niño crezca con ese miedo todos los días? Usted es fuerte, pero necesita estabilidad. Y si hay una posibilidad, aunque sea mínima, tiene que intentarlo». María lo miró, dudando entre la gratitud y la desconfianza. «¿Y si me niegan? ¿Qué pasará con Ismael?». Jesús apretó los labios pensativo y luego respondió con firmeza: «Entonces buscaremos otra salida, pero si ni siquiera lo intenta, jamás sabrá si había un camino abierto». Las palabras calaron en ella. Sabía que él tenía razón, pero la angustia seguía ahí, como un muro imposible de saltar. Esa misma noche, mientras arrullaba a su hijo, recordó la voz de su madre en Cuba: «Dale al niño lo que aquí no tendrás jamás». Esa promesa era lo único que la sostenía, y si para cumplirla debía arriesgarse, quizá era el momento de hacerlo. Por otro lado, el agente Morales también empezaba a vivir un conflicto interno. Desde el incidente en el hospital, su mente no dejaba de darle vueltas a la mirada de María y al llanto del bebé. En su trabajo había aprendido a endurecerse, a ver números y expedientes en lugar de rostros. Pero algo en aquella mujer lo había desarmado. «No estamos para sentir lástima», se repetía. «Solo aplicamos la ley». Aún así, por las noches, cuando llegaba a casa y veía a sus propios hijos dormidos, se preguntaba qué sería de ellos si un día quedaran expuestos a la misma fragilidad. La línea entre deber y humanidad comenzaba a tambalearse en su interior. Mientras tanto, María pasó varios días debatiéndose. Se reunía con Rocío, escuchaba consejos, revisaba papeles. Cada vez que estaba a punto de dar el paso, el miedo la paralizaba. Jesús la acompañaba en silencio, respetando su tiempo, pero empujándola suavemente a no rendirse. Un atardecer, mientras caminaban juntos hacia la bodega, María habló con voz apenas audible: «Tengo terror, Jesús, pero también sé que no puedo seguir así». Él la miró con calma. «El valor no es no tener miedo. Es hacer las cosas a pesar de él». Esa frase se quedó grabada en su mente.
Al recostarse esa noche junto a Ismael, lo observó dormir con los puños cerrados, como si luchara contra el mundo, incluso en sueños. Entonces supo que la decisión estaba tomada. Enfrentaría al sistema, aunque el resultado fuera incierto. Esa resolución la llenó de una mezcla de miedo y alivio. Sabía que la prueba apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro en el que no tendría que esconderse. Lo que María ignoraba era que su decisión también pondría a prueba a Morales, y que cada paso adelante removería viejas cicatrices en todos los involucrados. El destino de cada uno empezaba a entrelazarse de una manera que nadie había previsto. La decisión de María estaba tomada. Una mañana, acompañada por Rocío y con Jesús cerca, entró en la oficina de migración con el corazón desbocado. El edificio era frío, con paredes blancas y filas interminables de personas cargando carpetas llenas de papeles. El aire olía a cansancio y a nerviosismo. María apretaba la mano de su hijo, que balbuceaba ajeno a la tensión. Rocío le susurró al oído: «Respire hondo, no está sola». Cuando llegó su turno, un funcionario revisó sus datos con expresión cansada. Hizo preguntas rutinarias: nombre, país de origen, razones de su viaje. Cada respuesta de María salía temblorosa, pero firme. «Vine porque quiero que mi hijo tenga una vida digna», dijo finalmente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. El funcionario la miró en silencio. Luego escribió algo en los papeles y le entregó un comprobante temporal. «Tiene permiso provisional mientras se evalúa su caso. Debe presentarse de nuevo en 30 días». María lo tomó con manos temblorosas. No era la residencia, no era un futuro asegurado, pero era algo, un respiro en medio de la incertidumbre. Al salir, Jesús la esperaba con ansiedad. ¿Y entonces? María le mostró el papel como si fuera un tesoro. «Tengo 30 días». Él sonrió ampliamente, como si aquella victoria fuera propia. «Pues entonces son 30 días para respirar y para pelear lo que sigue». Los días posteriores se llenaron de una esperanza cautelosa. Con el permiso en mano, María se atrevió a moverse con menos miedo. Doña Lupita la ayudó a conseguir un pequeño espacio en el mercado donde podía vender dulces caseros y pulseras tejidas. No era mucho, pero significaba dignidad. Ya no dependía solo de la caridad. El bullicio del mercado se convirtió en parte de su rutina. El olor a carne asada, el pregón de los vendedores, el calor del sol golpeando sobre los toldos de lona, todo formaba un escenario que, aunque duro, le daba un sentido de pertenencia. Un día, mientras ofrecía sus dulces, un cliente le preguntó con curiosidad: «¿De dónde viene usted?». «De Cuba», respondió con sencillez. El hombre asintió y le compró el doble de lo que pedía. «Ánimo, señora. Aquí también somos luchones». Ese gesto, tan simple, le arrancó una sonrisa que le duró toda la jornada. Jesús pasaba a visitarla siempre que podía, a veces con una bolsa de frutas, otras solo para acompañarla en el puesto. Entre risas y silencios, el vínculo entre ellos se fortalecía. María comenzó a confiar más en él, no como Salvador, sino como alguien que estaba dispuesto a caminar a su lado. Una noche, mientras acomodaban los dulces sobrantes, ella le dijo: «¿Sabe? Hoy sentí que, por primera vez desde que salí de Cuba, no soy invisible». Jesús la miró con una ternura que no necesitaba palabras. Mientras tanto, el agente Morales seguía en sus dilemas. Había leído el expediente de María y sabía que estaba bajo permiso temporal. Podía ignorarla, seguir su rutina como si nada, pero la imagen del bebé en el hospital lo perseguía. Aunque trataba de convencerse de que solo cumplía con su deber, algo dentro de él le decía que aquel caso era diferente. María, sin saberlo, avanzaba en un camino lleno de incertidumbres, pero también de nuevas oportunidades. El permiso era apenas un papel, frágil y condicionado, pero representaba un primer paso hacia la posibilidad de una vida estable. Lo que no imaginaba era que ese pequeño respiro pronto se vería amenazado por fuerzas mucho más duras,
que pondrían a prueba todo lo que había conseguido hasta entonces. El mercado donde María había empezado a trabajar con su permiso temporal se convirtió en un lugar familiar. La conocían los taqueros, los fruteros, los clientes que cada tarde pasaban a comprarle un dulce o una pulsera. Había empezado a sonreír de nuevo, a sentir que podía alzar la cabeza sin temor. Pero la calma en la vida de los migrantes siempre era frágil, y esa fragilidad pronto se quebró. Era un viernes por la tarde, el calor apretaba y el mercado bullía de voces y aromas. De pronto, alguien murmuró entre los pasillos: «Migración anda rondando». La frase se expandió como fuego en pasto seco. Los puestos comenzaron a recogerse de golpe. Las miradas se llenaron de miedo, y en cuestión de minutos aparecieron las camionetas blancas que todos temían. María sintió que el corazón se le paralizaba. Tomó a Ismael en brazos y trató de esconderse detrás de su puesto, pero era inútil. Los agentes entraban con firmeza, pidiendo papeles, revisando a cada persona que pareciera extranjera. Uno de ellos se acercó directo a ella. «Sus documentos, señora». María mostró con manos temblorosas el permiso temporal que había conseguido gracias a Rocío. El agente lo miró con escepticismo. «Esto no basta, todavía no está resuelto. Tiene que venir con nosotros». Las piernas le flaquearon. Sabía que, aunque aquel papel era legal, bastaba un mal criterio para que la separaran de su hijo. El bebé comenzó a llorar y los ojos de María se llenaron de lágrimas. De pronto, una voz conocida tronó en el aire. «Déjela en paz, ya tiene papeles». Era Jesús, que había llegado corriendo tras enterarse del operativo. Se interpuso entre María y el agente, sin importarle la tensión. «Mire bien ese documento, no la puede llevar». El agente lo empujó con brusquedad. «No se meta, señor, esto no le concierne». Jesús se tambaleó, pero no retrocedió. «Claro que me concierne. No es una criminal. Si la quiere llevar, me tendrá que llevar a mí también». El murmullo de la gente alrededor comenzó a crecer. Varios vendedores apoyaron a Jesús, gritando que la dejaran en paz. La presión se volvió evidente. El agente miró a su alrededor, incómodo, pero insistió. «Este papel no está validado todavía». En ese instante apareció el agente Morales. Reconoció de inmediato a María y al niño. La escena lo golpeó. La mujer desesperada, el bebé llorando, Jesús enfrentando a sus compañeros. «¿Qué pasa aquí?», preguntó con voz grave. El agente explicó rápidamente. Morales tomó el permiso, lo observó con detenimiento y guardó silencio unos segundos. «El documento está vigente», dijo finalmente. «Déjenlos en paz». El otro agente frunció el ceño, pero no discutió. Con un gesto, ordenó retirarse. Las camionetas salieron lentamente del mercado, dejando tras de sí un aire cargado de tensión. María cayó de rodillas, abrazando a Ismael con fuerza. Jesús se inclinó para ayudarla a levantarse. «Ya pasó». «Está bien», susurró, aunque él mismo tenía la respiración entrecortada. Ella lo miró con gratitud y miedo al mismo tiempo. «Si usted no hubiera llegado, no sé qué habría sido de nosotros». Jesús negó con la cabeza. «No me agradezca. No pienso quedarme quieto cuando alguien quiera hacerles daño». A un costado, Morales los observaba. Había defendido el derecho de María, pero en su interior libraba una batalla. Sabía que se había expuesto frente a sus compañeros al tomar esa decisión. Sin embargo, algo en él se había movido, la humanidad que tantas veces había enterrado bajo reglamentos. El mercado volvió lentamente a la normalidad, pero María entendió que nada estaba asegurado. El permiso era un salvavidas frágil y cualquier redada podía volver a ponerlos al borde del abismo. Mientras salía de allí de la mano de Jesús, sintió que cada paso era un desafío, pero también que no estaba sola para enfrentarlo. Esa noche, después del operativo en el mercado, María apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de la gente extendida para arrebatarle a Ismael. Lo acunó contra su pecho hasta que el cansancio la venció, aunque el miedo permanecía. Jesús, por su parte, se quedó en vela en su pequeño cuarto.
Tenía las manos aún marcadas por el empujón de la gente y la rabia hervía en su interior. Sin embargo, lo que más lo conmovía era la imagen de María de rodillas, rogando por su hijo. Mientras tanto, el agente Morales caminaba de un lado a otro en su departamento. Su esposa dormía, pero él no podía conciliar el sueño. Se preguntaba por qué había intervenido a favor de esa mujer cuando lo más fácil habría sido ignorar el permiso y dejar que sus compañeros se la llevaran. ¿Qué me pasa?, pensó. Durante años había cumplido la ley con frialdad, convencido de que no podía involucrar sentimientos, pero aquella mirada de María lo había atravesado. Al día siguiente, Morales se presentó en la oficina migratoria y pidió el expediente de María. Lo revisó con calma, observando cada detalle. Sabía que el proceso podía resolverse en su contra en cualquier momento, y algo dentro de él se resistía a permitirlo. Por la tarde, buscó a Rocío en el albergue donde trabajaba. Ella lo miró con desconfianza al verlo entrar con su uniforme. «¿Qué quiere, oficial?», preguntó con tono seco. Morales respiró hondo antes de hablar. «No vengo a intimidar a nadie. Necesito entender cómo funciona su trabajo». Rocío arqueó una ceja incrédula. «¿Y para qué? ¿Para después usarlo en nuestra contra?». «No», respondió él con un dejo de cansancio, «porque ayer me di cuenta de que no todo es blanco y negro». La sinceridad en su voz sorprendió a Rocío. Lo escuchó explicar cómo la burocracia trataba a los migrantes como números, sin ver sus rostros ni sus historias. Habló de cómo había cumplido la ley por años sin cuestionarla, hasta que vio a una madre con un bebé llorando en sus brazos. «Algo cambió en mí», admitió, bajando la mirada. «Y no sé qué hacer con eso». Rocío lo observó en silencio. No confiaba del todo, pero tampoco podía ignorar aquella grieta en el muro que él mismo había construido. «Si de verdad quiere hacer algo», le dijo, «entonces use su posición para abrir puertas, no para cerrarlas». Morales asintió lentamente, como quien recibe un golpe inesperado. Esa misma semana, convocó a Jesús en un café discreto. El chofer lo recibió con recelo, apretando los puños bajo la mesa. «Si le pasa algo a María o al niño, se lo juro, no me voy a quedar callado», advirtió Jesús de inmediato. Morales levantó la mano en señal de calma. «No vine a amenazar. Vine porque estoy cansado de hacer como que no veo». Jesús lo miró con desconfianza, pero el tono de la gente era distinto, humano. «¿Qué está diciendo?». «Que voy a hacer lo posible para que ella tenga una oportunidad real de quedarse. No prometo milagros, pero voy a mover lo que pueda». Jesús se quedó en silencio, procesando lo que oía. Había esperado enfrentamientos, no un ofrecimiento. «¿Y por qué?», preguntó finalmente. Morales se encogió de hombros. «Porque también soy padre, y porque estoy harto de que la ley me obligue a ignorar lo que mi conciencia no puede». Cuando María supo de ese encuentro, se quedó sin palabras. No entendía cómo aquel hombre que antes la había mirado con frialdad ahora parecía dispuesto a ayudarla. «¿Puedo confiar en él?», preguntó a Jesús. Él la miró con honestidad. «No lo sé, pero a veces hasta el que parece más duro tiene corazón». Por primera vez, la esperanza dejó de ser un hilo frágil y comenzó a tomar forma de posibilidad real. Las semanas siguientes marcaron un cambio profundo en la vida de María. Después de tantas noches de incertidumbre, recibió la noticia que parecía imposible. Su permiso temporal había sido ampliado y con él se abría la puerta para una residencia provisional. Cuando tuvo el documento en sus manos, sus dedos temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. «Es real», murmuró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Jesús, que estaba a su lado, sonrió con esa mezcla de orgullo y alivio que no necesitaba palabras. Se lo ganó María. A puro esfuerzo y corazón, con la seguridad del papel, empezaron a abrirse nuevas oportunidades. Rocío la ayudó a conseguir una entrevista en una pequeña panadería del barrio. El dueño, un hombre mayor con bigote canoso, escuchó su historia con atención y le dijo: «Aquí no me importa de dónde venga. Si trabaja con honestidad, tiene un lugar».
María aceptó sin dudar. Al día siguiente, ya estaba detrás del mostrador, aprendiendo a amasar con las manos cubiertas de harina. El aroma del pan recién horneado se impregnó en su ropa y en su corazón, como símbolo de un comienzo nuevo. El trabajo no era fácil: levantarse de madrugada, cargar costales de harina, limpiar el local, pero para ella cada jornada era una victoria. Al regresar a casa cansada, veía a Ismael dormir tranquilo y sentía que el sacrificio valía cada gota de sudor. Jesús seguía acompañándola, no como alguien que resolvía sus problemas, sino como compañero constante. Una noche, mientras caminaban juntos por la colonia, María rompió el silencio. Cuando llegué aquí, pensé que nadie me vería como algo más que una extranjera indeseada, y ahora siento que pertenezco. Jesús la miró con seriedad, pero con ternura en la voz. Usted siempre perteneció, María. Solo necesitaba que alguien lo reconociera. Doña Lupita, orgullosa como si fuera una madre adoptiva, compartía su alegría con todo aquel que quisiera escucharla. «Miren a la cubanita», decía en el mercado. «Ya tiene trabajo y va saliendo adelante. Eso pasa cuando no se raja». Los vecinos comenzaron a verla con otros ojos. La mujer que antes era la migrante con un bebé, ahora era parte de la comunidad. La saludaban, le compraban pan, le sonreían con complicidad. Cada gesto reforzaba en ella la idea de que la dignidad se recupera poco a poco, con paciencia y lucha. El agente Morales, por su parte, también cambió. Aunque mantenía su uniforme y su papel dentro del sistema, había tomado la decisión de no cerrar los ojos a la humanidad de los que llegaban buscando refugio. Su intervención en el caso de María se volvió para él un recordatorio constante de que la ley debía caminar junto con la conciencia. Un día en el mercado se acercó discretamente a María. «Solo quería asegurarme de que todo marche bien». Ella lo miró con cautela, pero luego sonrió. «Gracias por no dejar que me quitaran a mi hijo». Morales bajó la cabeza, incómodo, y se retiró sin más palabras. No buscaba reconocimiento, bastaba con saber que había hecho lo correcto. Mientras tanto, Ismael crecía sano y fuerte. Sus primeros pasos fueron celebrados no solo por su madre, sino por toda la pequeña red que la rodeaba: Jesús, Doña Lupita, Rocío y hasta los vecinos que habían aprendido a quererlos. El niño se convirtió en símbolo de esperanza, recordatorio de que siempre hay futuro cuando se camina acompañado. Aquella nueva vida no era un final feliz perfecto, sino un renacer. Un proceso que aún traía retos y obstáculos, pero también una certeza. María ya no estaba sola en la lucha, y en lo profundo de su corazón sabía que el camino que había iniciado bajo la lluvia con un cartón se había transformado en una historia de dignidad, amor y resistencia. El amanecer en Ciudad de México traía consigo un aire distinto para María. Ya no era la mujer que se cubría bajo la lluvia con un cartón, temblando de miedo. Ahora caminaba por el mercado con paso firme, saludando a quienes la reconocían como parte de la comunidad. Su hijo Ismael, con apenas 2 años, correteaba entre los puestos con una energía que arrancaba sonrisas a todos. A veces, al verlo jugar, María recordaba el trayecto doloroso que la había traído hasta allí: las noches sin techo, el hambre, la persecución, la constante amenaza de perderlo todo. Y entonces abrazaba con más fuerza el presente. Una tarde, mientras acomodaba el pan en la vitrina de la panadería, Jesús llegó con su uniforme de chófer, cansado pero sonriente. «Hoy me tocó tráfico desde temprano», dijo, dejándose caer en una silla, «pero no podía dejar de pasar a verte». María le devolvió la sonrisa. «Siempre llega, aunque el día lo arrastre». Jesús la miró con seriedad. «Porque usted me recuerda que vale la pena luchar, María». Ella bajó la vista sintiendo un calor inesperado en el pecho. No necesitaban hablar demasiado para entender lo que habían construido juntos, un vínculo nacido de la solidaridad y alimentado por la confianza. Doña Lupita apareció en ese momento con una olla de atole humeante. «Ándale, muchachos, que no se enfríe,
para celebrar que nuestra cubanita ya es parte de la colonia. Los tres rieron, compartiendo aquel momento sencillo pero lleno de significado. Mientras tanto, Rocío llegaba con noticias. María, su residencia provisional ha sido aceptada. Ya no tiene que esconderse nunca más. El silencio cayó de golpe. María sintió que el mundo giraba y apenas pudo sostenerse. ¿De verdad?, preguntó con la voz quebrada. Rocío asintió con una sonrisa amplia. De verdad, su hijo tiene ahora un futuro aquí, y usted también. Las lágrimas corrieron por las mejillas de María. Miró a Ismael, que reía ajeno a la trascendencia de aquella noticia, y lo alzó en brazos. Lo logramos, mi amor. Lo logramos. Jesús, conmovido, colocó una mano en su hombro. No estuvo sola en esta lucha, y no lo estará nunca más. Incluso el agente Morales a la distancia supo de la resolución. Aunque no buscó contacto directo, sintió un alivio silencioso. Había hecho lo correcto, y esa decisión lo reconciliaba con su propia conciencia. La vida siguió su curso. María trabajaba en la panadería. Jesús continuaba manejando su autobús, y juntos cuidaban del pequeño Ismael. No había lujos, pero sí dignidad, que era lo que más valoraban. Cada día era una victoria frente a la adversidad que alguna vez los rodeó. Una noche, mientras el mercado cerraba y las luces se apagaban poco a poco, María reflexionó en voz baja. Nunca pensé que encontraría un hogar aquí, en medio de tanto miedo, pero descubrí que la bondad existe y que siempre hay alguien dispuesto a tender la mano. Jesús la escuchó y respondió con calma. A veces lo único que hace falta es creer que todavía hay esperanza. El eco de sus palabras la acompañó mientras caminaban juntos de regreso, con Ismael dormido en los brazos. Esa historia, nacida de la desesperación bajo la lluvia, se había transformado en un testimonio de resistencia, amor y humanidad. Una muestra de que la solidaridad puede cambiar destinos y de que incluso en los momentos más oscuros, la dignidad encuentra la forma de florecer. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora al canal para no perderte más relatos que inspiran y nos recuerdan el valor de la vida. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla, donde encontrarás otra narración que te emocionará tanto como esta, porque cada historia tiene un comienzo, un camino y una esperanza. Y la de María apenas empieza.